Narrando una conversación que de cajón existe en cada familia. En cada hogar, en cada familia, obviamente está papá, mamá y están los hijos. Y uno de los hijos siempre sale uno más atrevido que otros al respecto de preguntar y preguntar y preguntar. Levanten la mano los padres que tienen hijos que son preguntones. Y si tienes hijos que no preguntan, entonces dos cosas: o están muertos o están inconscientes. Pero el hecho es que todo hijo es preguntón y curioso, ¿no es cierto? Preguntan todo, y por qué, y para qué, y todo eso. Y generalmente la pregunta más frecuente de todos los niños es la siguiente. Observando un día soleado, dicen: papá, una pregunta, ¿quién hizo al sol? O si es en la noche, ¿quién hizo la luna? Y así sucesivamente preguntas como esa. Y el papá responde de manera inmediata: el sol fue hecho por Dios. ¿No es cierto que sí? Todo por Dios. A lo que el hijo de manera inmediata y de cajón, después de haber preguntado al sol, ¿quién hizo al sol? Dios. ¿Y quién hizo la luna? Hizo Dios. ¿Y quién hizo al perrito? Dios. ¿Y quién hizo a los peces? Dios. Y así. Y al final el niño dice: ¿y quién hizo a Dios? Y el papá dice: caramba, espérate tantito, ¿sí? ¿Y quién hizo a Dios? Y le digo eso porque yo he tenido esa experiencia con mis hijos y ha sido lo que me ha llevado a la investigación para poder dar una respuesta concienzuda a nuestros hijos. Porque muchos de los padres terminamos diciendo: hijo, eso no se sabe. Dios se hizo a sí mismo. ¿Es correcto esa respuesta? No. Entonces, miles de respuestas han surgido, y esta también es la discusión que existe en el mundo científico, filosófico, místico y por todo lugar. Esta es la pregunta del millón que hasta el día de hoy se sigue debatiendo. Y hoy queremos utilizar tanto los argumentos científicos como el argumento escritural y bíblico también para mostrar la existencia de nuestro Rey y soberano Dios. Entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿Existe Dios? En este mundo existen solamente dos clases de personas. Por un lado tenemos los que creen en Dios y por otro lado tenemos los que no creen en Dios. Existen dos tipos de pensamientos: los que sí y los que no creen que existe. Unos dicen sí existe porque y dan su punto de vista, y el otro grupo dice no existe y también dan su punto de vista. Ahora, todos esos puntos de vista están basados en muchas premisas y argumentaciones que el ser humano puede suscitar y darse a conocer al respecto de ese tema, pero a estos dos grupos se le conoce de la siguiente manera: los que dicen que sí hay Dios. Empecemos por los que dicen que no hay Dios. Los que dicen que Dios no existe, a estos se los ha llamado en la categoría de necios. Dice el necio: no hay. Ok. A los que afirmamos que dice que sí existe Dios, entonces, ¿cuál es lo contrario de necio? Sabio. No quiero tirarme flores ni tirar flores a todos los creyentes, pero ahora sí podemos decir por orden natural que llegamos a esta conclusión. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero dice el sabio en su corazón: sí existe. Ahora miremos el por qué razón el uno dice esto y por qué razón lo otro, porque hoy nosotros vamos a ver la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Veamos qué es lo que dice la palabra. Por lo tanto,
¿Qué es lo que el necio menciona al respecto de que no hay Dios? Dice, yo te pido que me demuestres científicamente, muéstrame dónde está Dios, muéstrame dónde vive, muéstrame que yo quiero hablar con Él. Yo quiero conversar con Él. ¿Tú lo has visto? Tú dices, no lo he visto. Entonces, ¿dónde está? Yo creo todo lo que yo veo, todo lo que yo toco, todo lo que yo oigo, todo lo que mis 5 sentidos pueden dar testimonio. Eso es lo que yo creo. Porque de hecho la ciencia es eso, ¿no? La ciencia no es ciencia si es que no puede demostrarse, porque la ciencia es ciencia cuando se puede demostrar mediante los estudios, un microscopio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con el ateo? El ateo definitivamente escoge, prestarás atención aquí, el ateo o el que dice que no cree en Dios, escoge simplemente no creer en Dios y nadie puede cuestionar eso. Eso también es cuestión de fe. Usted va a decir, pero el ateo no tiene fe. Para que te des cuenta, el ateo también escoge no creer en Dios. Eso también es un acto de fe. Como también los que escogemos de creer en Dios es un acto de fe. Es un acto de fe. Y vamos a mirar eso más adelante. Por lo tanto, a Dios no se le puede conocer mediante métodos humanos, definitivamente que no. No se puede meter a Dios en un probeta como para analizar y demostrar científicamente, mira, hemos estudiado a Dios o la partícula de Dios y ahora mira, aquí está. Esto es Dios. Eso no se puede hacer, definitivamente no. Está fuera de nuestro alcance. A Dios no se le puede probar científicamente porque Dios mismo no lo permite y porque Dios no permite eso. ¿Y por qué Dios no permite eso? Sencillamente porque al ser probado, sería conocido por medio de los 5 sentidos del ser humano, del hombre, y su existencia sería avalizada por la mente de una criatura que no entiende nada de quien lo creó. Espero que hayan entendido eso. O sea, no se puede probar la existencia de Dios mediante los 5 sentidos de un ser humano, porque el ser humano, criatura del que lo creó, no puede estudiar a su creador. Es imposible, porque la mente del creador es superior al que ha sido creado. Por lo tanto, no se puede. Bien, ahora, quiero presentar a ustedes, para abrir este panorama, el argumento cosmológico que hoy por hoy se escucha por todo lugar. En primer lugar, existe este argumento cosmológico que dice que todo lo que existe tiene una causa. En realidad, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa y ustedes conocen cómo es eso, ¿no es cierto que sí? Entonces, todo lo que existe tiene una causa, sí, estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿el universo existe? La pregunta es, ¿el universo existe? Claro, porque tú puedes ver, tú puedes sentir. Ok, entonces el universo tiene una causa. Si el universo existe y tú lo corroboras, entonces ese universo tiene una causa. Algo causó para que haya la existencia del universo. Bien, ahora, ¿y cuál es esa causa de la existencia del universo? Ahí estamos los creyentes. Dios es la causa de esa existencia del universo. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Dios existe? Claro que existe. Bien, ahora entonces, ¿cuál es la causa de la existencia de Dios? En otras palabras, ¿quién le creó a Él? Porque si el universo existe y la causa es Dios, eso quiere decir que Dios creó al universo. Ahora, entonces Dios existe. Ahora, ¿cuál es la causa del universo? En otras palabras, ¿quién hizo a Dios? Lo que el niño pregunta. Es ahí donde existe un embotamiento de pensamientos para poder responder a esa pregunta. ¿Quién le creó a Dios? Y aquí viene, utilizando este mismo argumento cosmológico, si Dios necesita tener una causa, entonces ya no es Dios. ¿Entiendes eso? Dios, si Dios tiene que tener una causa para su existencia o alguien que le haya creado, entonces ya no es Dios. Y ahí nuestra mente empieza a vagar en el infinito pensamiento. Entonces, si Dios tiene una causa y esa causa ¿quién es? Entonces debe ser otro Dios. Y luego de una causa, otro Dios, otro Dios.
y nuestra mente se va y nunca regresa, porque se va al infinito y más allá, como dice el refrán. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios, escuchen esto, Dios nunca ha estado, ni lo estará, sujeto a cualquiera de las leyes naturales que el hombre pueda conocer. No puede estar sujeto. Dios está exento, fuera de las leyes naturales. Y así Dios llega a ser, presta atención a esto, una causa incausada. Una causa incausada. ¿Qué significa esto? Que Dios no tiene una causa para originarse, sino que Dios existió, existe y existirá. Ahora, pruébame eso. Es lo que el necio dice esto. Ahora, pruébame. Bien. La ciencia, escucharán con atención esto, la ciencia solo está diseñada para que descubra y entienda cómo funciona la creación, mas no al creador. Para eso es la ciencia, para descubrir cómo funciona lo creado, la creación, más no para descubrir cómo funciona el creador. Porque Dios ha establecido que el ser humano le conozca, prestarás atención a esto, por únicamente algo que Dios mismo ha provisto. El ser humano no puede llegar a conocer a Dios o a entender a Dios por su propia cuenta o por los 5 sentidos. Pero Dios ha provisto un elemento para que a través de ese elemento tú y yo podamos nosotros conocer y saber de nuestro Dios. Y eso que ha provisto se llama la fe. La fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ve. Pero entonces, ¿cómo voy a saber? Y eso vamos a mirar en el transcurso de esta enseñanza. Este es el único camino por el cual Dios se revela al hombre para que podamos nosotros conocer su carácter, podamos conocer nosotros su forma de amar, su forma de corregir, su forma de disciplinar, su forma de perdonar, su forma de ser misericordioso y su forma de salvar a la humanidad. A través de la fe es lo único que el ser humano puede llegar a conocer a Dios. Lean conmigo un texto, por favor, Hebreos capítulo 11, verso 6. Vamos a dejar que la escritura vaya organizándonos. Quizás en este estudio no voy a usar muchos textos bíblicos como lo sabemos hacer, ya que no queremos argumentar de la misma Biblia afirmando lo que dice Dios, porque recuerda que la palabra del Señor, la Biblia, es la palabra de Dios. Y para los escépticos y los que ostentan el título de no creer en Dios, ateos, solamente como necios, no aceptan argumentos bíblicos, pero vamos a usar ciertos textos para que podamos afirmar nuestra fe. Dice la palabra así, 11:6 del libro de Hebreos: pero sin fe, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, tenga fe y que es el galardonador de todos los que le buscan. Por lo tanto, la fe es el instrumento divino que Dios ha provisto al ser humano para que el ser humano pueda conocer a su Creador. Y gracias a esa fe de Efesios capítulo 2, versículo 8, donde menciona de esa fe, la que Dios mismo da, dice la palabra, Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Esto es un ¿qué? Don de Dios que ha provisto, dice Dios. Toma, Mauricio, te voy a dar la fe para que tú puedas entender a tu Creador, para que tú puedas conocer a tu Creador. ¿Entiendes? Dios provee, y no a todos. No a todos. Y ahora, más adelante que dice allí, dice, y es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se
golpea el pecho diciendo, yo soy el mero mero. ¿Te das cuenta? Ese es el instrumento por el cual nosotros podemos conocer al Creador. Pero aquellos que no han sido provistos por esa fe, aquellos rebeldes, necios, como dice la palabra, no quieren aceptar las evidencias tangibles que existen hoy por hoy, que lo vamos a mirar más adelante. Entonces se consideran como rebeldes, obstinados, necios, no aceptan esa fe para poder, ese es el camino para poder conocer a Dios, la existencia de Dios. El hecho de que yo no pueda ver, por ejemplo, dice yo quiero ver, tocar. Hay un ejemplo muy claro de un niño, bueno, miré un video, me llamó la atención. El niño está observando por afuera de la ventana mientras están dando clases la maestra, y la maestra es profesora de filosofía, y le enseñaba que Dios no existe, porque Dios, para que exista, debe ser demostrado que hay el lugar, o que se presente y diga yo soy, que se muestre, para que así de esa manera podamos creer en Dios. Okay. Y el niño dice, sí existe Dios, dice, no existe Dios, y toda la clase estaba de acuerdo con la maestra, y el niño dice, sí existe Dios. ¿Por qué dices que existe Dios? Porque Dios existe. Mira, ven acá muchacho, asómate a la ventana, ¿observas afuera los árboles? Dice, sí, los árboles están ahí. Ok, los árboles existen. Muéstrame dónde está Dios y yo te creo. Yo te mostré los árboles sí existen. Y el niño se queda pensando, dice, Dios sí existe, maestra. Dice, mira, todo lo que se puede ver y tocar, todo lo que se puede escuchar y palpar, eso existe. Y lo que no se puede ver ni tocar, no existe. El niño regresa y le dice, compañeros, al aula, dice, compañeritos, quiero a ustedes decirle algo, que la maestra no tiene cerebro. Y la maestra, muy enojada, dice, hey, ¿cómo dices que no tiene cerebro? No tiene cerebro, maestra, usted. ¿Por qué? Porque no lo vemos. ¿Ustedes pueden ver al cerebro de la maestra? Dice, no, entonces no tiene. Porque la filosofía esta es de que solo lo que se ve y se toca, eso es. No hay cerebro. De la misma forma también, hoy por hoy, existen muchas personas que intentan filosóficamente ostentar que muéstrame y yo te voy a decir si es o no es. Los sentimientos no se pueden ver, no se pueden tocar, pero sin embargo existen. Estoy enamorado, sí, puedes ver ese enamoramiento, no lo ves, no lo puedes tocar tampoco, pero ahí está dentro de ti. El odio, el amor, los sentimientos, pasiones, etcétera, 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 están allí. Por lo tanto, este tema de que muéstrame yo creo para ver si es que existe, se derrumba por sí mismo frente a toda esta maquinaria. Vamos a Salmos 14:1, miremos con detenimiento esta partecita rápidamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, solamente el necio dice que no hay Dios. Necio significa tonto. Y tonto significa, ya saben, ustedes qué significa tonto, ¿no es cierto? Porque necio con tonto es igual y significa lo mismo. Ahora, por consecuencia de la necedad, al no reconocer que existe un Dios, el resultado de eso es lo que sigue a continuación. Se han corrompido al decir que no hay Dios, y yo soy Dios, yo hago lo que me parece a mí que es bueno o es malo. Se han corrompido y hacen obras abominables. El resultado de esta sociedad que niega la existencia de Dios. Y por consecuencia de eso, no hay quien haga el bien. Como no hay un juez supremo, como no existe una corte eterna, como no hay un juez eterno que mañana va a juzgar vivos y muertos, por lo tanto, como no existe ninguna ley divina, hago lo que yo quiero y vivo como yo quiero y yo soy el que decido. Por esa razón la sociedad se ha corrompido como lo vemos en esta actualidad. ¿Qué más hacen el necio al decir que no hay Dios? El resultado, 2, habla mentira. Dice, Jehová miró desde los cielos
Sobre los hijos de los hombres, el eterno Dios, el Creador, mira sobre todos los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En otras palabras, algún sabio, lo contrario de necio. Algún entendido que buscara a Dios. Alguien que haya entendido. ¿Entendido qué? Haya entendido de manera empírica, haya entendido al ver la creación, se haya preguntado, bueno, esto no puede ser resultado de una explosión atómica. No puede ser. Alguien con sentido común y lógica elemental, básica, que pueda decir, no puede ser que exista esta creación tan perfecta, perfecta, perfecta en su forma, no puede existir de esta manera sin la existencia de un creador inteligente. Porque más adelante vamos a mirar la teoría del Big Bang, el siglo XVIII, donde aparece el darwinismo, marxismo, leninismo y todos aquellos que ostentaron renegar contra Dios. Pero hasta antes del siglo XVIII, aún los científicos Kepler, Newton, todos ellos creían en Dios basado en el testimonio de lo que sus ojos observaban, porque preguntarse quién hizo a ese chícharo tan diminuto y pequeño con colores impresionantes y que solamente la persona necia puede decir no hay Dios. Al observar a un ejemplar, a un caballo de paso con esa impresionante forma, y decir esto es consecuencia de una explosión. Solo el necio puede decir eso. ¿Entiendes esto? O sea, observarte a ti mismo frente al espejo. Bueno, algunos sí parecen ser salidos de una explosión, pero observas frente al espejo y dices, este es producto de una explosión. Es impresionante pensar de esa manera. Solamente el necio puede decir eso. ¿Te das cuenta? No, pero eso dice la Biblia. Escucha, lógica elemental, sentido común, raciocinio, nada más. Pensar, ¿cómo puede ser posible? Yo tengo un reloj aquí, un reloj. Y yo pensar de que este reloj apareció por la explosión de una joyería o una relojería. Y ahí es donde viene Pascal con su ley de probabilidad, que lo vamos a mirar más adelante. Entonces, ¿qué más dice allí? Vamos ahí. Verso 3. Como son tan necios, todos se desviaron a una, unidos todos juntos, no hay Dios, hagamos lo que nos dé la gana, y se han corrompido. Corrupción enquistada en la sociedad hasta los huesos. Por lo tanto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Miren, mis amados hermanos, definitivamente el ser humano en su necedad ha atentado contra la soberanía de la existencia de Dios. Ahora, aquí viene esta parte muy interesante. Por el mero hecho de que filósofos, pensadores, científicos, matemáticos, mencionen de que Dios no existe utilizando mecanismos de rebeldía, ni siquiera científicamente, porque científicamente no pueden comprobar tampoco que no hay Dios. No porque ellos digan que no hay Dios, Dios no existe. Dios no existe. Pero también ellos podrían decir, no porque ustedes digan, utilizando lo que utilizan, ustedes pueden decir que sí hay Dios. Nosotros no necesitamos afirmar, decir ni mostrar que sí hay Dios, porque cualquier persona que abre sus ojos y está consciente y lúcido en este planeta Tierra, de manera automática sabe que existe un ser supremo de donde proceden todas las cosas. Solamente un necio puede decir, no, esto es producto de una explosión. Bing, bang. ¡Pum! Apareció la vida en medio de una explosión. Impresionante. Ok, ahora sí. Solamente por la fe nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios y podemos conocer al Señor. Bien, Juan 20, 29. Juan 20, 29. Ahí tenemos nosotros a Jesucristo presentándose a sus discípulos después de la resurrección, y ahí tenemos a uno que es mal llamado Santo Tomás, al apóstol incrédulo,
al apóstol que ostentaba el título de ateo. Yo no creo. Tengo que ver para creer. Muéstreme las manos de Jesús a ver si están ahí el orificio de los clavos y yo voy a creer. Muéstrame el costado traspasado del maestro y yo voy a creer. Mientras tanto, digan lo que digan, hablen lo que hablen, no voy a creer. Así que ese era su pensamiento, ese era su estilo y esa era su forma que él mencionaba. ¿Y qué dice así? Luego que se aparece y Cristo le dice, a ver, ven acá, Tomás, ven acá. Aquí está, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Obsérvame bien, yo soy. Y cuando él se acercó y tocó sus manos y tocó, palpó, vio, ahora sí comprobó, entonces él dijo, ahora sí creo. Jesús le dijo esta lección para los ateos y para los creyentes. Dice así, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, tú no has actuado por el elemento que mi Padre ha entregado para todo el ser humano que se acerque a Dios, que es la fe, para que puedas creer, sino que tú viendo creíste. Pero mira esto, bienaventurados los que ¿qué? No vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, la palabra bienaventurado significa salvos ya. En otras palabras, han pasado de muerte a vida. Definitivamente están asegurados aquellos que han creído en Dios sin haberlo visto. Dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, los que no vieron y creyeron. Pero tú quisiste ver, tocar. El día de mañana, en el gran juicio del trono blanco, dice la palabra que los muertos todos estarán de pie delante del Todopoderoso, y es allí donde el Todopoderoso juzgará tanto a vivos y como a muertos. Va a juzgar. Y en ese momento va a ocurrir el lloro y el crujir de dientes de aquellos que ostentaron este título de necedad llamado ateísmo, diciendo que Dios no existe. Ese día será un día bastante interesante para aquellos necios y también para los sabios. Porque los necios dirán, cuánto me arrepiento haber dudado y haber luchado contra la razón. Y aquellos que hemos creído diremos, valió la pena haber creído porque es realidad. Ahora vamos a mirar Hebreos capítulo 11, verso 3. Hay una premisa y un detalle que tenemos que nosotros tener bien claro. No tenemos que entender para creer, sino creer para entender. No trato de entender para luego creer. No, primero quiero yo ver, tocar, palpar, entonces creo. No, así no es. Primero tengo que creer la fe para yo luego entender y para yo luego ver. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Esa es la bienaventuranza. Y no bienaventurados los que viendo luego creen. Así no es como Dios ha trazado. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Mira esto, por creer primeramente, luego entendemos. No entendemos para creer. No, sino primero creemos para entender. Por la fe entendemos. En otras palabras, ejercitamos la mente. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este término es un término científico hoy por hoy. Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, por la fe entendemos haber sido constituido. Nosotros por la fe creemos que el universo ha sido constituido por el verbo de Dios, por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es ahí donde aparece esta premisa de discusión, que el universo apareció de la nada y que la nada ha construido algo. Y eso es hasta una tontería pensar que la nada produzca algo, porque la nada, ¿qué puede producir? Nada. Así de simple. La nada produce nada. Entonces de la nada apareció. Dice, los átomos explotaron, bim bam, apareció la vida. Pero ¿de dónde salieron los átomos? Y ese es, la ciencia tiene un desafío y un reto grande. Físicos matemáticos se han hundido en la numerología para tratar de descifrar de dónde proviene lo que proviene, pero en realidad
hasta el día de hoy se han golpeado con una pared gigante que se llama Dios. Dios. Ok. Entonces dice el ateo, preséntamelo. Es como que tú digas, ejemplo, a mí me está doliendo la muela. Me duele la muela. Y yo lloro a mi papá, digo, papá, me duele la muela. Me duele la muela. Y mi padre que me diga, pero no veo. Y yo no siento. A ver, abre la boca. Y yo abro la boca y toca así. No siento. Por lo tanto, no te duele la muela. Porque yo no veo, porque yo no siento, porque no es del dolor que yo siento, no siento, no veo, toco, pero no puedo darte en realidad que estás sintiendo dolor de muela. Algo parecido ocurre con el tema de Dios. Solamente el que está experimentando, él sabe que está allí, un cólico fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese razonamiento humano usado por los, en este caso los necios, que estamos hablando, han tratado de permear la fe de muchos cristianos, y hoy por hoy se han levantado muchos ateos, otros aficionados al ateísmo, que intentan avergonzar al creyente, y por esa razón dice la palabra que todo hombre y todo obrero debe estar presto y listo para derribar argumentos filosóficos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Un ejemplo de la historia de Pascal. Pascal fue aquel que pregonó la ley de la probabilidad. Y por medio de la ley de la probabilidad, él mencionó lo siguiente. Dijo que más probable es que una persona muera en un accidente automovilístico antes que muera en un accidente de avión. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Viajar en avión es mucho más seguro que viajar en carro. ¿Por qué? No entiendo. En el avión si hay accidentes, sí, pero de 1000 accidentes automovilísticos existe uno aviatorio. ¿Sí entienden? Ustedes ven las noticias, pero choques por todo lado, accidentes, derrumbes, y etcétera, 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 pero de aviones es poco lo que existe, no es así permanentemente, cada semana. Por eso dice, la ley de la probabilidad es esto, de que más rápido te mueras en un accidente de carro antes que en un accidente aviatorio. Pascal mencionó lo siguiente, dijo esto, hablando con los ateos, él dice, si no existe Dios, al final de todo esto, tú ganaste. Y yo perdí. Si no existe Dios, al final de todo esto, ya en la otra vida, si no hay otra vida, ¿qué perdí yo? ¿Sí? ¿Y qué ganaste tú? ¿Sí? Ok, entonces, solamente tú ganas de que no existía, ok, y yo perdí, ¿qué cosa? Nada, porque a la hora de la verdad no existe nada. Pero, ¿qué pasaría si existe? ¿Qué pasaría si existe? Si existe, entonces, ¿qué ganaste tú? Nada, lo perdiste todo. En cambio, yo sí he ganado. Entonces, esa es la ley de la probabilidad. Por lo tanto, es 1000 veces creer de que existe y pasar a la otra vida y a la verdad no existe. ¿Qué perdí? Nada. Al contrario, gracias a ese temor de la existencia de Dios, yo mantuve una vida contraria a lo que menciona capítulo 14 del libro de Salmos. El necio dice, no hay Dios y hace lo que le da la gana. El creyente dice, sí hay Dios y vive con temor, un buen esposo, buen padre, buenos hijos y un buen habitante de la sociedad. Pero ¿qué sucede si es que en realidad existe al otro lado? Entonces yo digo, carambas, valió la pena. Y el que dijo que no existe lo pierde todo, y eso va a ser terrible para la persona. Bien. Pero Dios, ahora vamos a mirar las huellas que Dios ha dejado. Salmos capítulo 19, versículo 1. Dios ha dejado huellas tan evidentes que solo los necios lo niegan. Solamente los necios lo niegan. Ok, vamos allí. Salmos 19, capítulo 1. Dice la palabra: los cielos que tus ojos y los míos pueden ver, los cielos cuentan.
la gloria de la existencia de ese ser inteligente. Los cielos dan testimonio. Los cielos hablan. Son mudos testigos de la existencia de un ser superior. Los cielos cuentan la gloria de Dios. 1. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No puede ser de que esos cielos que nosotros conocemos, no puede ser que la atmósfera que nosotros conocemos y entendemos ahora haya existido de una manera tan perfecta en su funcionamiento por producto de una explosión. Eso solamente un necio o un tonto puede decir que eso es así. No puede ser. Los cielos cuentan y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un ser inteligente, existe una mente superior, existe un poder sobre todo poderoso que ha realizado esa labor, esa obra. Manos creadoras. Sigamos. Y mira esto. Un día, el día de 24 horas, emite palabra a otro día. Hay una conversación entre el día sábado y el domingo. ¿Tú has escuchado? No. ¿Has visto la conversación? Tampoco. ¿Has tocado esa conversación? No. Entonces, no hay conversación. ¿Entiendes? No hay conversación. Porque yo quiero oír, quiero ver. Ahora, la Escritura dice que hay conversación. ¿Qué dice el sábado al domingo? ¿Qué le dice el sábado al domingo? O mejor dicho, ¿qué le dice el domingo al lunes? El domingo al lunes le dice: aquí te entrego a este ocioso, ponlo a trabajar. ¿Entiendes? Aquí está este ociosito, ponlo a trabajar. ¿Qué dice el día sábado al domingo? Aquí te entrego a este cansado, ponlo a descansar. Un día emite palabra a otro día. Hay una conversación entre los días. No, pastor, usted está loco. Yo no he visto, no he escuchado. Ok, si ustedes pueden analizar lentamente, van a darse cuenta, las mamitas, sobre todo ahora que empezaron clases ya, cuando terminó las vacaciones, ahora empezó las clases otra vez, saben que el día lunes tienen que levantarse a trabajar. ¿Qué le dice el día domingo por la noche? Anda a dormir temprano, porque mañana tienes una jornada a primera hora. ¿Te das cuenta? Un día emite palabras a otro día. Podemos hablar de eso, pero no es el punto. Sigamos leyendo. Dice esto: y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. No existe, pero existe un lenguaje. Ahí está, hay una comunicación entre lunes, martes, miércoles. Existe una comunicación. ¿Quién lo dice? El que lo creó. El que lo creó dice eso. Claro. Pero eso no es un argumento para nosotros decir que existe Dios. Ok, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. El sol moviéndose sobre la tierra. Y el necio dice: no, es la tierra moviéndose alrededor del sol. Y tus ojos, y mira, y esto aquí no es cuestión de fe, tus ojos observan que el sol se mueve, no la tierra. Y recuerda que al principio dije que también el ateísmo es fe. Tienen una fe muy grande para no creer hasta lo que sus ojos observan. ¿Entiendes eso? Es una fe muy grande, definitivamente. Ok, entonces, hay un testimonio en la creación y no podemos nosotros dudar, cambiar de eso. Y quien quiera negar la existencia de Dios, de el creador, ya está bien, no quieren decir Dios, de un creador, de una mente inteligente, de un ser superior que creó todo, que alguien está detrás de esto. Hubo una causa y esa causa se llama Dios. Y Dios no tiene causa, Dios tiene una causa incausada. Sí, así es como funciona esto.
Pero aún el ser humano en su necedad continúa diciendo Dios no existe. Un ejemplo. Este es un ejemplo para que podamos nosotros entender mejor. Si usted va por un camino o se va al parque, generalmente en el parque ocurre eso, y se va a una banca y se sentó en esa banca, y en el respaldar de la banca existe grabado en la madera y dice, Pepe ama a María, por siempre, eternamente, amén. Pepe ama a María, o si no hay una pared. Aquí estuvo Juan y Mayra, amándose hasta la muerte. Entonces tú dices, tú observas, dice, caramba, sí. Yo creo que este escrito aquí, este corazón aquí, apareció de modo natural. Por un orden natural apareció. De pronto, paz aquí. No existe nada detrás de esto que está aquí. Si yo te dijera eso, tú me dirías, estás loco. Alguien tiene que haber escrito eso. ¿Quién? Ahí está Juan y Mayra, están escribiendo su historia de amor. Tiene que haber alguien que lo hizo. En cada obra de arte que observamos, imagínate tú te vas a un museo y llegas ahí a una obra de arte y el que te está mostrando allí, explicando, dice, esta obra de arte de un momento apareció aquí. O el museo tuvo una explosión, un incendio, y después del incendio, de manera impresionante, todas esas obras aparecieron aquí pintadas y todos estos monumentos aparecieron allí. Y esto es lo que le estamos comentando, que así ocurrió. Te hago una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta de tu subconsciente o consciente de manera inmediata? ¿Cuál sería tu consciente? Está la guía o el guía que está ahí dice, caramba, como que ha fumado algo. ¿Sí? Porque ¿cómo me puede decir eso? Eso es imposible de creer. A eso es lo que Pascal llama la ley de la probabilidad. Ustedes, ¿de cuántas explosiones creen que puede aparecer una obra de arte? ¿De cuántas explosiones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 1 millón, 3 millones, 4 millones de explosiones para que aparezca algo así bien organizado. Hasta el día de hoy la ciencia está intentando hacer explotar y sigue haciendo explotar para ver si es que aparece la vida. Solamente el necio dice que no existe un creador. ¿Te das cuenta? Entonces no hace falta ser religioso ni tampoco ser teólogo, no hace falta, hermanos, solamente es cuestión, y Dios colocó en cada ser humano lo que es la lógica elemental y básica de cada uno de nosotros. La razón grita a paso agigantado, a cada paso que nosotros damos en el camino, la existencia de un creador. Observas una hormiguita allí. La hormiguita es producto de la explosión de un hormiguero. Si yo te digo eso, tú me vas a dar, decir, pastor, mire, váyase de aquí, por favor, sí. Vaya a dormir bien porque algo le está pasando. Observa a tu alrededor. Esa es la teología, esa es la filosofía y pensamiento que hoy por hoy los grandes científicos modernos de 100 años atrás, porque 100 años atrás no existían tales, o 200 años atrás no existían tales tipos de pensamientos, no había. Los científicos modernos son aquellos que juegan a decir, no hay Dios y yo soy Dios. Pero antes de eso no. Entonces, eso es lo que sugieren los ateos. La teoría del Big Bang, conocida también como la gran explosión, definitivamente solamente pueden creer, y de hecho las universidades hoy por hoy, la mayoría de las universidades hoy por hoy sostienen esta teoría y enseñan esta filosofía, esta teoría a todos sus estudiantes, y por eso que cada vez existen más locos que cuerdos, y salen de la universidad dudando de que hay Dios, salen de la universidad diciendo que este libro es una mentira, que es hecho solamente por seres humanos, que alguien loco se ocurrió, se sentó y dijo normas allí, viendo la necesidad de cada ser humano, y trataron de formar este libro, y ahora este libro es la cuna de todos los desesperados y todos los que intentan encontrarse con alguien superior y de todo ese tipo de cosas. De la universidad salen no creyendo en Dios. Entraron creyentes y salen no creyentes. Y algunos entraron no creyentes y salen creyentes. Porque ver la obstinación, el pensamiento mismo, conforme les estoy comentando a todos ustedes. Por esa razón,
Pascal dice esto: mediante la ley de la probabilidad es difícil, completamente difícil, de que, y Pascal se reía definitivamente al escuchar la exposición de sus oponentes. Él decía: caramba, verdaderamente tiene que son mi respeto, porque son muy valientes para decir tonterías. Son muy valientes, sagaces para decir tonterías. Tienen una fe impresionante para creer eso. ¿Te das cuenta? Decir que de una explosión salió esto, deben tener una fe verdaderamente grande para creer tal cosa. Pero en ese lado yo sí no creo, no tengo fe suficiente como para creer eso. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Romanos capítulo 1, versículo 17. Entonces, ¿dónde pueden sacar tamaña teoría? Solamente de la mente de un necio. Ahora, ¿por qué esa necedad? Romanos, el capítulo 1, el versículo 17. Dice así: porque en el evangelio, en la buena noticia, recuerda la palabra evangelio significa buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mira esto: la justicia de Dios, la revelación de la existencia justa de ese Dios soberano, se revela al ser humano por fe y para fe. Por lo tanto, el que ha sido justificado y ha recibido el beneficio de esa justificación, el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y yo creo en la existencia de Dios, no porque le he visto, ni porque le he tocado, ni porque me haya hablado audiblemente al oído. No me hace falta tener esa experiencia espiritual o mística. No buscamos ese tipo de experiencia, porque solamente puedo creer en Dios, porque lo que mis ojos pueden observar es completamente inexplicable por la ciencia. Inexplicable por la ciencia. La teoría del darwinismo, de la evolución, no tiene bases científicas comprobadas que eso es así. No hay. Peor aún todavía, con la nanotecnología y la singularidad, que hoy por hoy es una panacea en el mundo del conocimiento científico, definitivamente ha acabado con la teoría de la evolución. Y ahora los evolucionistas y enciclopedias y grandes pensadores al respecto, que se han anclado en eso, ya están quedándose obsoletos. ¿Por qué? Porque todo lo que es tecnología, biotecnología, la nanotecnología ha traído y ha puesto punto final a la evolución. Eso también ya lo he explicado ya. El justo por la fe vivirá. El justo solamente vive por fe. Evidencias científicas de la creación vamos a mirar en este momento. Mientras la ciencia descubra más cosas actualmente, más se sorprende el mundo científico de la exactitud y la sobrenaturalidad de las profecías bíblicas. El mundo se asombra, porque aquí encontramos cosas que recién la ciencia dice: ¡wow! Impresionante, hemos descubierto el ADN. Siglo XX, descubren el ADN, la función de todas las bases nitrogenadas y todo ese tema, descubre la ciencia. Impresionante, carambas, eso es el descubrimiento, pero ese es el descubrimiento del mundo mundial. Ese es el descubrimiento tremendo. Caramba, la ciencia ha aumentado. No, Dios hace más de 6,000 años, Dios creó el ADN. ¿En qué momento? Cuando hizo a Adán. De ahí viene ADN. Lo que Dios creó fue el ADN. Eso fue lo que Dios creó. ¿Y qué es el ADN? Es impresionante hablar de eso, pero ese no es el tema de hoy. Por lo tanto, la idea de que la ciencia, escucha con atención, rechaza el registro bíblico, nada más es en estos últimos 100 años, ya que grandes científicos como Pascal, Newton, Kepler y Galileo fueron hombres que creían y leían la escritura, creían en la palabra del Señor. Los científicos de ahora son aquellos que dicen no hay, y que ellos son, pero los grandes pensadores, científicos verdaderamente, científicos sin tener una computadora, sin tener nada, ellos creían en Dios y hablaban de Dios, y todo lo que es ciencia lo estudiaban alrededor del Ser Supremo.
El declinamiento de la creencia científica en Dios se puede trazar desde la teoría de Darwin, desde la evolución en el siglo XVIII, que fue introducida, y esta alternativa a la creación bíblica, combinada con la teoría del universo siempre ha existido, o sea, el universo es infinito, siempre existió, causó que muchos científicos se alejaran de la información bíblica acerca de la creación del universo. La introducción de la teoría de la relatividad por Albert Einstein en el siglo XIX contenía amplia evidencia para refutar la teoría de la evolución con la pura ley de la probabilidad matemática. El mismo Einstein admitió la existencia de un creador y dijo estas palabras: Dios no puede jugar a los dados con el universo. Dios no es alguien que está jugando, Dios es certero en todo lo que ha hecho. Y ustedes pueden observar a la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y todo lo que tus ojos observan cuenta la gloria de Dios. Y mira la perfección en la cual ha sido creado. Los animales, las aves, el colibrí. ¿Cuántos conocen el colibrí? Colibrí. Qué perfecta armonía entre sus alas y su cuerpo y su pico. Decir que eso es por explosión, eso solamente un necio puede pensar de esa manera. Observar cómo extrae el néctar de la flor y cómo transmite y cómo es su trabajo, cuál es su misión. Y cada creación o cada criatura en el planeta Tierra tiene una misión que cumplir. Las hormigas tienen una misión que cumplir. Los roedores tienen una misión que cumplir. Los animales, el tigre, el león, el oso, la jirafa, tienen una misión que cumplir. Y todos están en armonía con el universo, con la creación. El ser humano tiene una misión que cumplir, específicamente direccionada. ¿Cómo puede ser posible que digamos o digan que es producto de una explosión? Yo no sé si para ti esto te queda un poco más claro ya. Verdaderamente, para decir que Dios no existe, debe ser la persona torpe o tonta o necia, como dice la palabra, para que afirme tal cosa. Bien. Vamos a poner un ejemplo en los minutos que me restan. Va a ser rápido para que ustedes puedan darse cuenta efectivamente por qué razón la existencia de Dios es veraz. Esta Biblia es mentira. Perfecto, dejemos a esta Biblia en un costado, y no porque lo rechazamos, sino para que los argumentos de aquellos que dicen que no hay, observen con claridad el cumplimiento no de la Biblia, sino la ciencia. La ciencia es buena, la ciencia es una bendición de Dios, sí, Señor. ¿Por qué? Porque la ciencia confirma lo que ya Dios había establecido hace mucho tiempo, muchos siglos antes de que la ciencia diga y hable al respecto. Ejemplo, nuestro planeta Tierra. Si tan solo consideramos los primeros 2 días de la creación, Génesis 1, al capítulo 1, versículo 3, 1, 2 y 3, de la creación, nosotros miramos la creación de nuestra atmósfera y el establecimiento del ciclo hidrológico, y por lo tanto los factores que hayan podido ser ciertos, y dentro de la ley de las probabilidades eso es imposible, es de 1 a 100 trillones de trillones. O sea, de acuerdo a la ley de la probabilidad, para que el ciclo hidrológico de la creación atmosférica haya sucedido, que eso que conocemos como el ciclo hidrológico de la atmósfera esté así tan ordenadamente, tan minuciosamente, con medidas exactas, haya sucedido de acuerdo a la ley de la probabilidad, para que haya salido de un Big Bang, es de trillones de trillones de trillones de pruebas y 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 de pruebas. Y usted de manera empírica puede usted allá hacer explotar lo que usted quiera hacer explotar para que produzca algo. Inténtelo toda su vida, morirá explotado y no podrá ver nada que ocurra de esa explosión, definitivamente. Entonces, dudar de la Biblia, de la existencia de ese libro sobrenatural, definitivamente es arrogancia de aquellos necios. Porque, ejemplo, si la rotación de la Tierra fuere como lo dicen ellos, si rotara a 1600 kilómetros por hora,
en su movimiento de rotación y en ese movimiento de traslación, si verdaderamente sucediera como dice la ciencia, todos aquí estuviéramos ya mareados en este momento. Si de una montaña rusa tú bajas, pero que no sabes ni cómo te llamas, de un, ¿cómo que se llama ese pulpo que se hace así? O ese rotor allí, tú sales de allí hablando en lenguas. Imagínate nada más en una velocidad como la que ostentan decir de acuerdo a la ciencia, tratando de negar la existencia de un ser superior. Todo ese sistema solar mal dicho y enseñado que hoy por hoy se enseña, y todo eso es aplaudido y creído por parte de todos los seres humanos por la ignorancia del conocimiento de Dios. Entonces, si verdaderamente fuera así, no existiéramos, el ser humano no existiera en este planeta Tierra, y si existiéramos nosotros toditos bien hebreos, porque gira, bien borrachos viviéramos todo ser humano. Mira esto, las leyes naturales son la evidencia clara de la existencia de Dios. Si la Tierra estuviera alejada del Sol, más el Sol está aquí, la Tierra está acá, obviamente que está dentro de la atmósfera. Si el Sol estuviera más lejos, ¿qué sucediera? Nos congelamos. Y si estuviera demasiado cerca, nos quemamos. Dios, ¿qué hizo? Leyes naturales. Alguien tiene que haber dicho: Sol, te vas a mantener a esa distancia. Y mañana alguien va a decir: Sol, desciende. Porque eso es lo que la Escritura menciona. ¿Y qué dice la ciencia ahora? No, la fotosíntesis de los rayos del sol tienen que ser tan exactos, porque si es que se viola esa ley natural, por eso es que ahora dice la capa de ozono, está esto, aquello y lo otro, el calentamiento global, porque tales, porque la ciencia dice esto se está violentando, leyes naturales se están violentando, porque hay alguien que trazó esa ley natural. Ahora, y mira nada más, es una explosión. Y la explosión dijo, ordenó tal y cual con una medida exacta. Eso es de locos creer, definitivamente. Ok. Si la luna fuera más pequeña o más grande, ¿qué pasaría? Si la luna estuviera más cerca de la Tierra, los mares se salen de su cauce. Si estuviera lejos de la Tierra, ¿qué pasaría con todo el tema, las siembras? Por eso que hay en la siembra, luna menguante y tales, de esto y lo otro, ustedes que saben más que yo en ese sentido. ¿Quién ordenó la distancia? Una explosión definitivamente no cabe en la cabeza de un cuerdo. Mira al que está a tu lado y pregúntale, ¿será que es producto de una explosión todo eso? No necesitamos tener un laboratorio, no necesitamos tener conocimiento matemático para tratar de sacar mediante la numerología todo este conocimiento como hoy por hoy ostentan. No hace falta, definitivamente. Mira a la esposa que tienes a tu lado. Observa, producto de una explosión, aunque algunas por la mañana parecen producto de una explosión. Sí. O mira a tu esposo junto a ti y obsérvale, sí. Producto de una explosión. Ha evolucionado del mono, aunque algunos se parecen. Ha evolucionado de un anfibio, de una lagartija, de una rana, aunque haya un parecido. Definitivamente esto es cosa de locos pensar. ¿Existe Dios? Date cuenta que solamente con ciertas narrativas tan pequeñas que acabo de mencionar, definitivamente tu subconsciente y algo dentro de ti dice, caramba, pensar de que no hay es una completa atrocidad. Es mucho mejor pensar de que sí existe, porque es tan claro lo que puedo yo observar. Bien, ¿qué pasaría si existiera otra luna? Dicen que ahora hay dos lunas, ¿han visto? Dicen, hay dos lunas, una en Marte y otra, es una locura, definitivamente. ¿Qué pasaría si la corteza terrestre fuera más delgada o más gruesa? Tiene una medida exacta. Mira esto, si la combinación de los gases de nuestro aire no fuera perfecta, con el 21% de oxígeno, el 78% de nitrógeno, el 1% de argón, neón, helio, criptón y xenón, ¿qué pasaría con la vida en el planeta Tierra? Si no existiera esa combinación, caramba, eso es producto de una explosión. No puede suceder. Existe un ser superior y se llama Dios, al cual nosotros servimos y adoramos, el Dios de la Biblia. Yo no estoy tratando de convencerte.
Solamente estoy tratando de presentarte al Dios de la Biblia. Y contra el argumento mencionado del necio diciendo no hay Dios, estamos aquí para decir con lo que la misma ciencia menciona. Y ellos dicen, tanto de porcentaje existe en la combinación de los gases de nuestro aire exterior. Y si el domo que nos rodea, la atmósfera, escuche eso, si el domo que nos rodea, la atmósfera, fuera impenetrable conforme dice la Escritura, si fuera más débil, si alguien hubiese roto ese domo y hubiesen salido al exterior, al planeta exterior, como mencionan que han salido, si todo eso fuera realidad, ¿tú crees que ya existiéramos nosotros aquí? No, hace ratísimo nosotros nos hubiésemos extinguido ya. Porque la arrogancia del ser humano siempre ha sido jugar a Dios. El día en que ellos rompan el domo y quieren salir, el día que salgan, ellos serán los amos y señores y terminaremos nosotros extinguidos. Pero gracias a que existe un ser supremo, Él ha establecido leyes naturales que no pueden ser violadas. El ser humano viola esa ley natural, el ser humano fenece. El orden de la creación, rápidamente. Génesis 1:1, la creación de los cuerpos celestes. La tierra estuvo cubierta inicialmente por una capa gruesa de gas y polvo, no permitiendo que penetrara la luz. Eso dice la ciencia. Las condiciones iniciales de la tierra descritas en la Biblia, que estaba sin forma, oscura, vacía, de acuerdo a Génesis 1:2, son aceptados por la ciencia ahora. Dice, así era anteriormente. Dice, wow, la tierra, hemos descubierto que el planeta Tierra estaba cubierto de una nube de gases, de polvo, y era una completa oscuridad. No había nada de energía ni luz, nada, era un campo muerto. Es lo que la ciencia dice ahora. Pero la Biblia dice, Génesis 1:1, ustedes ya saben, Génesis 1:2, y la tierra estaba deformada y vacía, y las tinieblas estaban cubiertas todo en todo momento. La palabra del Señor. ¿Y qué dice en el versículo 3? Dice la Escritura que la tierra estaba rodeada de un espectro electromagnético. Dice la ciencia que la tierra está rodeada de un espectro electromagnético. La misma que hace posible las comunicaciones dentro de nuestro planeta y la que hace la transportación de todas las frecuencias y ondas de sonido que existen. Gracias a ese espectro electromagnético que existe, la ciencia dice, carambas, hay un espectro electromagnético que cubre a toda la tierra. Génesis 1:3, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea el espectro electromagnético, sea la luz. Sea la luz, y la luz fue. Y la ciencia dice, carambas, hemos descubierto esto nosotros. ¿Qué hace la ciencia? Confirmar la existencia de Dios. Aunque ellos niegan, ellos mismos, Dios usa al necio para confirmar su propia existencia. Bienaventurados que aquellos que sin ver creyeron. Ahí está Dios, siempre ha estado y estará y seguirá estando. Y en ese Dios nosotros confiamos y adoramos. Y en Él esperamos. Él es nuestra esperanza siempre. Ok. Hasta hace pocos años se descubrió que la luz es tan solo una forma de energía. Recién una forma de energía. Luego de eso dice la ciencia dice que primero no había nada y que después lo primero que empezó a salir es la luz, el agua, el oxígeno fueron el fundamento para la existencia de la vegetación. Porque la primera forma de la vida, ¿qué fueron? Las plantas, la vegetación, dice. Eso fue lo primero que apareció. Pero ¿qué dice la Escritura? Génesis 1:11. Dice que Dios hizo que salga plantas y todo esto que ustedes conocen, ustedes en casa. Lean capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, encontramos las maravillas de la creación. Y hoy la ciencia lo confirma de una manera como un descubrimiento de último tiempo, pero en realidad ahí estuvo siempre la información. ¿Dónde? En la literatura sagrada, la Escritura, el consejo de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Por eso amamos la palabra por sobre todas las cosas. Ok. Y la ciencia también dice que después de eso, en segundo lugar, ¿quiénes fueron los que aparecieron en la creación de acuerdo al conocimiento científico? Los animales. Dice que los animales, los marinos, los pájaros, fueron las formas de vida que aparecieron después de la vegetación. Y la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 20, dice que creación de los animales marinos, de los pájaros, de todos los animales, empezó en ese orden de la creación. Y hace 6,000 años ya estuvo hecho el testimonio de la palabra. Por lo tanto, la Escritura no es que tomamos para
no es que tomamos para afirmar la ciencia, sino que la ciencia afirma lo que la Escritura lo dijo hace mucho tiempo atrás. Ok, la creación del ser humano. En la creación del ser humano, ¿qué dice la ciencia? Que el ser humano evolucionó después de que ya había que comer, después que había todo eso, después que ya estaban los ríos, los peces y aquello y a esto. Ahí, entonces el ser humano fue evolucionando, ¿sí? El mono dejó de ser mono y se convirtió en un Homo sapiens. Y el Homo sapiens en un sapien Homo, y así sucesivamente. Hasta que llegó a ser, ¿qué? Humano. Ahora sí, humano. Y ya como de humano ya no hay cómo trascender. Entonces, por ahí se inventaron el tema de la reencarnación. Se va reencarnando y toda esa tontería de la necedad del corazón del ser humano, obstinado por tratar de jugar a ser Dios y rebelarse contra ese ser supremo. Y así fue. ¿Y qué dice la Escritura? Génesis capítulo 1, verso 26. No lo vamos a leer, ustedes esto lo conocen demasiado. El ser humano. Presta atención ahora. El ser humano fue formado físicamente del polvo, dice la palabra del Señor. De la tierra, dice la palabra del Señor. Pero actualmente la ciencia se ha descubierto, escucha esto, que los elementos químicos que forman la tierra, los elementos químicos que forman la tierra, está constituido por cal, por hierro, por azufre, por potasio, por flúor, calcio, fósforo, cloro, yodo y magnesio. Descubrimiento, wow, impresionante. Y los gases que contienen oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno. La ciencia lo dice, eso es así. No sé cómo decir una palabra para decir, caramba, mira esto. Curiosamente, el cuerpo humano tiene los mismos componentes que acabamos de mencionar. Los mismos componentes. Entonces, la tierra tiene eso, el cuerpo humano tiene eso, entonces es de polvo. Dice la palabra que Dios tomó del polvo e hizo al cuerpo humano. Y por esa razón, del polvo saliste y al polvo vas a volver. Ok. No es la locura de religiosos. Esto no tiene nada que ver con el misticismo religioso y decir, no, yo creo en Dios y punto. No. Tenemos evidencia, el testimonio claro que la ciencia lo afirma y lo dice, y nosotros decimos, caramba, bien, muy bien, sigan descubriendo eso porque ya lo sabíamos, que la Tierra va a ser terminada por lluvia de asteroides, tranquilo, ya lo sabíamos. ¿Entiendes eso? Que en cualquier momento el sol va a quemar a todos, tranquilo, que ya lo sabíamos. Por eso que para los hijos de Dios, cuando conocemos al Dios de la Biblia, nada nos sorprende. El COVID-19, la pandemia vino, ya lo sabíamos. No nos sorprende todo lo que viene. ¿Por qué? Porque ya de antemano Dios a sus hijos nos enseñó a través de esta bendita palabra. Nosotros creemos en su palabra y nos preparamos con anticipación. Ok. Otro detalle más. Vamos a tomar un poco de agua. Otro detalle más. Dios dijo, terminó la creación y dijo, no más creación. Se acabó. Y descansó. Ya no más creación. Desde el tiempo de la creación, Dios no ha creado nada nuevo. No ha creado nada nuevo, excepto la nueva creación. Solo sostiene o mantiene a su creación. Y la ciencia lo afirma y lo acepta. Fin de la evolución. No hay evolución. No existe evolución. No, es que mire que la oruga pasa a ser mariposa. Sí, pero la mariposa ya allí es el fin de la evolución. Entonces la evolución es de la oruga a la mariposa. ¿A eso es evolución? No es evolución. Eso es transformación, no evolución. Bueno, podemos hablar de este tema más. Descubrimientos médicos. Rápidamente, déjame ver el tiempo. Descubrimientos médicos. El tema de la cuarentena. Hace 3.500 años Dios enseñó al pueblo de Israel. Ellos salieron de una nación civilizada a un desierto que no tenía absolutamente nada. Centros médicos no existían, nada, supermercados tampoco, absolutamente nada.
¿Y para qué Dios le llevó allá al desierto donde no había nada? Para mostrarse a su pueblo la existencia del Dios supremo. Para eso. Y ahí en ese lugar Dios le da el mensaje, hasta las fórmulas médicas para que puedan mantenerse en momentos cruciales. Por ejemplo, dice, cuando exista una pandemia entre vosotros, enfermedades contagiosas, deben practicar la cuarentena. Y ahora, esa cuarentena en la Escritura estaba ya mencionada hace miles de años atrás. Y hoy por hoy, en los últimos tiempos, siglo XVIII, siglo XIX, apareció ahora que hace falta tener en cuarentena al enfermo. Y aquí sí hay que hacer un detalle: los enfermos son llevados a la cuarentena, no los sanos. A nosotros, a sanos, y todos nos encerraron en casa. Eso ya no fue cuarentena, no fue. Entonces, date cuenta, la Escritura con anticipación había dicho y había enseñado con toda claridad. Y eso lo pueden ustedes mirar en Levítico capítulo 13, verso 45 al 46, lo leen en casa. Pero quiero que ustedes lean algo que es interesante. Deuteronomio 23, 12 al 14. Medidas de aseo. Las medidas de aseo. Cuando no existía absolutamente nada en el desierto, Dios establece estas medidas de aseo que en los últimos tiempos empezaron la ciencia a descubrir los inodoros, descubrir el papel higiénico, descubrir que hay que llevar a un acueducto de aguas negras, y que tiene que ser tratado, y que tiene que ser porque eso contamina, porque eso produce la peste y todo ese tipo de cosas. Dice esto, Deuteronomio 23, versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. En otras palabras, te vas al baño, ¿sí?, a hacer el número 2. Pero antes de hacer el número 2, sea hombre o sea mujer, va a tener por ley una estaca, un pedazo de madera que tenga punta. Y cuando vas a hacer el número 2, fuera del campamento, no dentro de la casa, fuera del campamento, vas a hacer un hueco, vas a hacer tu deposición, vas a cubrir con tierra, ¿sí? Y así, de esa manera, esa es la forma de ahuyentar pestes y todo este tipo de enfermedades para que no exista en el pueblo. Dios lo estableció hace 4.500 años atrás, ¿sí? Ok. Ahora, mira. Y dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Tiene que estar limpio, tiene que estar completamente impecable. En el siglo XVII, XVIII recién empezaron a tener descubrimientos de que hay que hacer un inodoro, y al inodoro hay que hacerle, ¿cómo se llama ese coso así? Sifón, para que no salgan los olores, porque los olores contaminan, y que el papel higiénico, que esto, que aquello, que eso hay que tenerlo con pozos sépticos, y que tiene que ser un drenaje allá, y que tiene que, todo ese tipo de cosas. El descubrimiento de la ciencia. ¡Wow! Impresionante. La Biblia ya lo dijo hace muchos años atrás. ¿Queremos nosotros confirmar la Biblia? Ok, la ciencia a gritos confirma la Escritura. Solamente el necio, el terco, el tonto dice no hay Dios. La esterilización, por ejemplo, lavarse las manos, lavarse el cuerpo después de haber estado en contacto con muertos. Eso la Escritura en Números 19, 11 al 14 lo dice con claridad hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás. Las prácticas básicas de la purificación de aquellos que han tocado muertos, de aquellos que han hecho, tienen que lavarse, tienen que desinfectarse, en otras palabras, para que mantengan esterilizados. Así fue como Dios estableció. Pero durante el siglo XVIII, el año 1840, por ignorar estos principios elementales de higiene y salubridad, fueron finalmente descubiertas por el doctor Ignaz Semmelweis. Ya ustedes saben que no soy bueno para el inglés, pero así es, más o menos es. Originario de Viena. Él comenzó a observar el alto índice de mortalidad que estaban teniendo en los partos a los cuales él asistía, principalmente en las mujeres tratadas por maestros y estudiantes. Esta práctica requería
practicar autopsias durante la mañana y en las noches, y sin que hubiera una esterilización, y después de examinar a los pacientes con las manos sucias e infectadas, porque en el momento así, al apuro, este médico introdujo la costumbre, después de haber leído los principios higiénicos en la Biblia, el lavamiento de después de hacer prácticas de autopsia, tienen que lavarse y limpiarse. Los colegas de él se burlaron de él y lo ridiculizaron, dijeron tan exagerado pero no pudieron negar que las muertes comenzaron a desaparecer de una manera milagrosa. Por lo tanto, en el año 1865 esta práctica fue instituida oficialmente en el mundo de la medicina. Ahora los médicos tienen el deber de esterilizar todo lo que tienen a su alcance, y después de atender a un paciente, por eso se colocan guantes, y depende también, ahora por ejemplo con eso del COVID se forran pero como astronautas, para mantener ese aislamiento total, y todo lo que han usado saquen y manden a esterilización. ¿Por qué? Porque Joseph Lister, este médico estudioso, llevó a cabo para poner como obligatorio la esterilización. Pero date cuenta, la Escritura menciona con anticipación. Entonces, es la ciencia la que afirma la existencia de un Dios, de una mente superior, de una mente inteligente. Es la ciencia. La Escritura siempre lo ha dicho y ha gritado a voz en cuello la existencia y el testimonio de que existe un Dios al cual nosotros servimos en la actualidad. Y no hablar más, el tiempo se nos está terminando. La circuncisión de los bebés a los 8 días de nacido. ¿Por qué no antes y por qué no después? Si lo hacían antes, y los médicos que se encuentran acá, ustedes pueden corroborar eso, los niños son propensos en una pequeña herida tener hemorragias profundas que pueden causarle la muerte. Pero justo a los 8 días están en su punto más seguro, donde no existen hemorragias. Y por esa razón, a los 8 días, los médicos hoy recomiendan hacerlo de manera a temprana edad, la manera práctica, la circuncisión. Hace muchos años atrás, Dios ya lo había establecido con lujo de detalles que deben hacerlo a los 8 días. El niño cumple 8 días, vaya, tampoco hay presencia de mucho dolor, etcétera, etcétera. Cosas como estas, mis amados hermanos. Ahora, muy importante, el fluir de la sangre, que la sangre en el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo es impresionante. Escucha esto. En el año 1630, los médicos ingleses William Harvey y Michael Server afirmaron que la sangre es la vida en el ser humano, definitivamente, porque antes de esto, durante siglos, antes de todo este descubrimiento, para sanar a los enfermos o curar a los enfermos, los médicos sacaban la sangre mala, ¿sí? Porque la sangre, hay que sacar esa sangre porque está mala, y terminaban matándolo. Así mataron al presidente de los Estados Unidos, a George Washington. Él murió porque le drenaron la sangre. Tiene que haber una medida de sangre en el cuerpo humano, menos de esa medida, muerte. Demasiada sangre también, complicada. ¿Quién hizo eso? ¿Una explosión? Es de necios pensar que eso es una explosión. Existe un Dios. ¿Y saben qué? Dios lo dijo en Levítico 17:11. La vida de la carne en la sangre está. La vida de toda carne, animales y humanos, en la sangre se encuentra. Entonces, ¿acaso la Escritura es un libro religioso? No es un libro religioso. Esta Escritura es una literatura de conocimiento profundo de la existencia, del testimonio de alguien que es sobre todas las cosas y que nos ha dado a nosotros el testimonio más profundo para poder compartir con nuestros hijos. Y ese conocimiento debemos traspasarlo de herencia a nuestros hijos hasta el día en que nosotros dejemos de respirar en este planeta Tierra. Ok, entonces, la sangre es la que lleva los nutrientes, oxígeno y esto, aquello. ¿Qué pasa cuando la sangre se coagula? ¿Qué pasa cuando la sangre se coagula? Coagula. ¿Qué pasa cuando la sangre se coagula? Tiene COVID. ¿No es cierto que sí? Y ya nosotros conocemos cuál era la metodología de la OMS con este tema a propósito que se coagule la sangre. ¿No es cierto que sí? Pero, y la medicina que no permitía que se coagule la sangre era prohibida, y ahora ya descubrieron la mayoría de médicos, ahora todos están dándose cuenta de todo el engaño. Pero ¿qué sucede cuando la sangre se coagula? No circula, y al no circular no existen los nutrientes, principalmente el oxígeno.
Y una vez que el oxígeno dejó de llegar al cerebro, chao, compañero, se acabó la vida. Todo esto de aquí, la Escritura ya lo había explicado y enseñado miles de años atrás. No hay Dios, caramba. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón decir que no hay Dios? Dios existe y es veraz, y podemos palparlo nosotros. Gracias a la ciencia, nosotros verificamos la existencia de un Dios soberano. Descubrimientos biológicos y químicos y consejos para la vida práctica. ¿Qué pasa cuando una persona está llena de amargura, de odio, de rencor? Le da depresión. Personas resentidas viven deprimidas. Personas resentidas viven con dolor en el alma, que odian, que desprecian, amargados y tienen enfermedades crónicas por su amargura. Y la Escritura menciona con anticipación: ten mucho cuidado que no vaya a brotar una raíz de amargura contaminando todo tu cuerpo, porque vas a tener problemas serios. Hermanos amados, consejos para la vida encontramos nosotros desde el principio hasta el final para tener una vida plena en este planeta Tierra. No hace falta psicólogos, ni psicología, ni absolutamente nada. Tú tienes el conocimiento de este libro, de literatura sagrada, y tenemos una vida plena porque el consejo de Dios es más efectivo que el consejo del ser humano. Descubrimientos biológicos y químicos. La clasificación genética, que últimamente dijeron la clasificación genética en el año 1735, cuando el suizo Carolus Linnaeus desarrolló un sistema para clasificar los organismos, el cual se sigue usando hasta el día de hoy, la genética, el orden genético. La Biblia definió la clasificación genética y biológica según su género en el libro de Génesis 1, 21, 24 y 25. Reproduzcanse de acuerdo a su género. O sea, los perritos. Y no mezclar las razas, no mezclar las semillas, porque se hace una semilla híbrida y esa ya no es natural. Y todo eso existe ahora. Últimamente se ha descubierto todo ese orden genético y todo ese tema. Ahora, otro ejemplo de la Biblia. En la Biblia encontramos esto, 1 Corintios 15, 38. Léanlo conmigo, por favor. Mira esto. 1 Corintios 15, 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo, en su orden genético. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de los animales, la de las bestias, y otra carne la de los peces, y otra carne la de las aves. Por eso es que cuando ustedes comen, diferencian el sabor de la carne. ¿Por qué? Porque no toda la carne es igual. En su orden genético se reproduce. ¿Cómo pueden decir que somos nosotros, los seres humanos, hemos salido del orangután? ¿Entiendes? Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque la carne, y eso la misma ciencia lo confirma. Hay una diferencia total. Sí, por esa razón que a ti te van a dar por más. ¿Qué pasa cuando el ser humano consume carne humana? Tiene un problema de salud, pero ese es otro tema. Por lo tanto, un esperma de mono no producirá jamás una jirafa, ni tampoco un esperma humano producirá un animal. No va a ocurrir. El código genético hereditario dentro de cada semilla, dentro de cada esperma de las diferentes especies que existen en nuestro planeta, impiden e impedirán que se mezclen las especies. Y eso la Escritura lo mencionó con mucha anticipación. Podemos hablar de átomos y moléculas y todo eso. Dice el filósofo griego Demócrates, especuló que la materia estaba compuesta de pequeñas e invisibles partículas, a las cuales llamó átomos. Su idea fue recibida con mucho escepticismo, pero la Biblia claramente afirmaba que la materia estaba compuesta de cosas no vistas. Hebreos capítulo 11, verso 3. Léalo conmigo porque se dé cuenta, impresionante esto. En el año 400 antes de Cristo, ya este filósofo griego Demócrates decía que de las cosas que no se ven, pero que en realidad son átomos que sí existen, de ahí salió todo lo que nosotros podemos observar. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Constitución significa formación, creación,
el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Dios es el único que de la nada hizo todo. Porque la nada por su propia cuenta no puede producir nada, pero Dios sí lo hizo. ¿Existe un Dios? Por supuesto que sí. Existe un Dios eterno. La ciencia pudo finalmente confirmarlo en el siglo XVIII. John Dalton desarrolló la moderna teoría atómica, que todo lo que está, ese espectro atómico, son organismos vivos. Eso lo mencionó. Por lo tanto, mi amado hermano, se reconoce fácilmente podemos reconocer a un genio inventor de algo, pero qué difícil es reconocer al más grande genio del universo, al creador mismo de la vida. Y si hablamos del cuerpo humano, mejor ni hablar. Los médicos, ¿sí?, los doctores y médicos, ellos tienen la autoridad plena para poder decir y mostrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la estructura del cuerpo humano, la formación de las células, del ADN y todas las bases nitrogenadas, es impresionante estudiar. Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tener en nuestro equipo de trabajo un médico al cual le extraigo todo su conocimiento. Él se está quedando ya sin conocimiento. Porque le pregunto, yo no conozco de medicina para nada, a lo único que sé recetar es la Finalin. Pero no sé nada de medicina, pero a mi hermano Jorge le extraigo hasta lo máximo para saber el funcionamiento y estudiar, hermanos. Yo le digo a mi hermano Jorge, y te voy a desafiar a ti, Mauricio, porque también es médico, para que ustedes, si yo entendiera medicina, explicaría esta enseñanza, pero qué interesante sería explicar el sistema inmunológico del ser humano, cómo Dios hizo al ser humano con un sistema, con un laboratorio propio donde se produce todas las defensas para esa guerra. En este momento en mi cuerpo, en el tuyo, hay una guerra a muerte dentro de ti, entre virus y bacterias y el sistema inmunológico. Es impresionante todo eso, y eso no puede ser resultado de una explosión no. Hermanos amados, es de necios completamente creer que Dios no existe. Dios existe y los cielos cuentan la gloria suya. Y si hablamos de ingeniería, ni hablar. ¿Para qué hablar de ingeniería? Ahí tenemos a Noé construyendo un barco gigante. Un barco gigante cuando no existía ni siquiera la ingeniería aún todavía como tal. La ciencia hoy descubre ingeniería. Construyó un Titanic, se partió el Titanic. Y el barco que Noé hizo con una ingeniería que ya era desarrollada mucho más avanzada que la nuestra. Por eso que hoy por hoy se asombra la ciencia. ¡Caramba! ¿Qué clase de civilización existió antes para que haya hecho construcciones impresionantes? Esa es la ingeniería. Y esa ingeniería se la dio Dios a Noé. Ahí tenemos la Torre de Babel, ahí tenemos el templo de Salomón, ahí tenemos la casa de Salomón. Hermano, impresionantes construcciones que hasta el día de hoy van encontrando los arqueólogos y dicen, caramba, ¿cómo hicieron esto si no había universidades, si no había nada de aquello? ¿Sabes cómo lo hicieron? Existe Dios. Existe Dios. Entonces, ahí tenemos a Noé hablando de ingeniería, edificios. Si hablamos de física, los hechos y las leyes de la física que actualmente gobiernan diferentes campos de la ciencia no fueron descubiertas apenas hace algunos siglos. Aun cuando muchas personas creían que algunos hechos de la ciencia estaban en conflicto con la Biblia, la mayoría de los científicos destacados fueron hombres que creían en la revelación de la Biblia. Pascal, Newton, Kepler, Galileo, etc. Los ateos de ahora, por eso la Biblia lo llama torpes, necios, tontos, lo llama la Escritura. Dios dice, caramba, este necio sí que es bien necio. Viendo no quieren ver, oyendo no quieren oír. Todos se han pervertido y se han ido detrás de su propio razonamiento. Pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurados aquellos que
admitimos la existencia de un Dios. ¿Por qué? No lo sentimos, no los palpamos, no somos de aquellos místicos que a toda hora dice Dios me habló anoche, en la mañana tomó tinto conmigo. No, solamente observamos la gloria de Dios. La noche habla la otra noche la existencia de un Dios y yo soy beneficiario de esa noche para descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. El peso del aire. Hablando de física un poco rápidamente, el peso del aire. Desde los días de Aristóteles y a través de la Edad Media y hasta el renacimiento del mundo científico, creían que el aire no tenía ningún peso. ¿Cómo va a pesar el aire, hombre? El aire no pesa. Pero la Biblia, con miles de años de anticipación, ya revelaba que el aire tenía peso. ¿Dónde está, pastor? Eso, Job, capítulo 28, versículo 25. Al dar peso al viento. El viento tiene peso. Y las aguas por medida. ¿Cuántos litros de agua existe en el mar? Dios lo tiene todo contabilizado. El aire tiene peso. Y en la Biblia encontramos evidencias como tal al respecto, hablando de física y lo que ahora los grandes descubrimientos de los grandes sabios y de los grandes matemáticos, donde el mundo entero se inclina y dice, caramba, qué impresionante conocimiento. Cualquier mortal, tú y yo, si vamos a la Escritura, encontramos toda esa información con miles de años de anticipación y no hace falta abrir la boca diciendo, wow, qué descubrimiento. Ok, el movimiento de la luz. La gente creía que la luz era instantánea, pues su increíble velocidad le hacía parecer. Se dice que a 300,000 kilómetros por segundo viaja la luz. Es decir, en otras palabras, la luz está en continuo movimiento. Pero nosotros no vemos, pensamos que es estática, sino la velocidad es impresionante que no se puede ver que se mueve, pero se mueve. ¿Quién lo descubrió? La ciencia. ¿Hace qué tiempo? Hace poco tiempo, lo descubrió. Fue Newton y Huygens los que confirmaron la revelación bíblica, el movimiento de la luz, 4,000 años después que la Biblia lo había revelado. Job 38:19 dice que la luz se mueve, tiene un camino, tiene un sendero y tiene una habitación donde va a descansar. ¿Se dan cuenta? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Menciona. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Y para que las lleves a sus límites y entienda las sendas de su casa. Hablando de la luz. Hermanos, existe cualquier cantidad de evidencia científica para confirmar la existencia de un Dios que es revelado en esta escritura. Libro sagrado que es penado mediante la ley en muchos países. En nuestro país, Ecuador, retirado por un gobierno corrupto socialista que llegó a nuestro país, a nuestra nación, y quitó el nombre de Dios de la Constitución y en vez de Dios puso Pachamama. ¿Sí? Ustedes saben de quién hablo. Y ese gobierno corrupto y gobiernos corruptos por todo lugar van sacando a Dios, patria y libertad, no, sino Pachamama y libertad. Y así sucesivamente. La necedad, la terquedad de necios jugando a ser Dios intentan gobernar de una manera torpe a una nación. Entonces, decir que la Biblia no es un libro que contiene la verdad es de necios y es de tercos. ¿Por qué? Porque la evidencia es demasiado clara. Pero esto lo hizo un hombre, sí, lo escribieron hombres, pero por la revelación del Dios que creó todo. No es por un capricho humano, sino por una revelación divina. Dice la misma palabra, santos hombres de Dios fueron iluminados para escribir la bendita palabra, y no porque ellos quisieron, porque no existió nadie que haya anticipado tanto como Dios. Dice, yo soy Dios, no hay nadie más como yo, que yo anuncio el final desde el principio. Y efectivamente tú y yo conocemos el final de todo desde el principio. Y sabemos cómo el mundo se va a terminar. Sabemos el final de los necios y sabemos el final de los sabios. Sabemos el final de aquellos que tememos a Dios y sabemos el final de aquellos que no tienen temor de Dios. Conocemos qué va a pasar con este planeta Tierra, con el sol, la luna, las estrellas. Sabemos qué va a ocurrir. Sabemos que pestes van a venir a futuro. Sabemos que cuando todo esto que está ocurriendo o está pasando es porque pronto el final viene a este planeta Tierra. Y no nos sorprendemos, no nos asustamos. Al contrario, cada vez que ocurre lo que ocurre, decimos, Señor, gracias te damos, Señor, porque pronto nos veremos cara a cara. El necio que no cree en Dios dice, tontos están estos tan creídos que van a ver a Dios cara a cara. No hay nada. No existe nada. Uno de los ateos, no recuerdo si es Stalin o Lenin,
al borde de la muerte dijo esto, en su agonía, dijo, quiero morir, y si es que al otro lado le encuentro a Dios, lo voy a caer a patadas. Eso mencionó y está registrado antes de morir, y murió. Estoy seguro que se topó con esa roca que hace pedazos, y hoy mismo debe estar desesperado, entendiendo que en realidad sí existía. Y todo aquel que está escuchando en este momento y tenga esa duda y tenga esa objeción, el día de mañana tus respuestas se van a hacer tan latentes, y vas a mirar a ese Ser Supremo sentado en su trono, juzgando con equidad por siempre y para siempre. Y si hablamos de astronomía, ni hablar. Astronomía y los cielos cuentan la gloria de Dios, la tierra, el firmamento, etcétera, 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 las estrellas del cielo y todo. Hablamos de ciencia, de astronomía. La tierra está sobre nada, la tierra está flotando, dicen hoy los científicos. Anteriormente la ciencia decía, está en tortugas, está en esto, está en aquello, está en lo otro, tipos de pensamientos. Pero la Biblia hace muchos años atrás dijo, la tierra está suspendida en la nada. Dios sostiene a la tierra en el lugar donde puso, y ese es su lugar. Tiene fundamentos establecidos, así lo menciona Job capítulo 26, versículo 7. Todas las estrellas son innumerables hoy por hoy. Dice, es infinito contar las estrellas de los cielos. Pero a 125 años antes de Cristo, se hablaba de que las estrellas se podía contar, y que además había 1100 estrellas nada más. Eso es lo que mencionaba. En el año 100 después, Ptolomeo fue el que empezó a decir que podían catalogar y contar las estrellas. Pero hoy por hoy la ciencia que dice que no se puede contar las estrellas. Y Primera de Corintios capítulo 15 verso 41 menciona al respecto de que cada estrella es diferente la una de la otra, cuando la ciencia recién dice hay una diferencia entre las estrellas, no todas son idénticas, no todas son iguales. Y Dios, a través de la palabra, a Abraham le dijo, sale a mirar afuera y cuenta las estrellas. Caramba, no puedo contar. Dijo, así será tu descendencia, serán como las estrellas del cielo, que no se podrán contar ni enumerar. Dios lo dice que no se cuenta. Hoy la ciencia dice, no se puede contar. Ok, la ciencia ha confirmado lo que la palabra del Señor ha mencionado. ¿Existe Dios? Por supuesto que existe Dios. Amén, amén, amén. Ok. Jeremías 33, 22 menciona que las estrellas no se pueden contar, por si acaso. Y si hablamos de geología, hablando del agua, del aire, del clima, etcétera, etcétera, del ciclo hidrológico, el agua llega a través de la lluvia, ¿sí? El agua dice que desciende por la lluvia, corre por las montañas, hacia los ríos, regresa a los océanos y se vaporiza para volver a caer como la lluvia. Ese es el ciclo hidrológico que hoy la ciencia dice, así funciona el ciclo hidrológico. Pero Job capítulo 36, versículo 27, habla con claridad de ese ciclo hidrológico hace 4500 años atrás. Eclesiastés 1:7 dice, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué es eso, hermanos? Pues que acaso la ciencia, los científicos van a la Biblia en silencio sin que nadie vaya a observar, chequean, luego vienen, hacen sus fórmulas mágicas y luego dicen, caramba, así ha sido. O quizás está pasando eso. Pero curiosidad, ¿por qué razón? Porque parece coincidencia o parece realidad. Que todo lo que la ciencia afirma y dice, la Biblia lo dice. Y todo lo que la ciencia afirma y dice de manera torpe, como el movimiento de rotación y de traslación, y como todo eso, la Biblia dice, eso no es así. Eso no es así, porque hasta la lógica, hasta el pensamiento más, el razonamiento más sencillo, tuyo y mío, observamos. ¿Ustedes observan a la Tierra girar, sienten a la Tierra girar, o ustedes ven al Sol girar? ¿Quién es el que se mueve? ¿La Tierra o el Sol? El Sol se mueve, pero la ciencia y el ateísmo puro, los rebeldes y necios dicen, no, es la Tierra que se mueve y el Sol está quieto. Tienen una fe tan profunda que aunque viendo, no quieren creer. Si se dan cuenta, es la necedad pura del ser humano. Bien. La corriente de los océanos, que los océanos tienen corrientes, tienen caminos establecidos. Salmos 8:8 menciona al respecto. Isaías 43:16 mencionan al respecto. ¿Hace cuántos años? Hace muchos años atrás. La ciencia hoy lo menciona y de esta manera.
los vientos globales, que hay satélites ahora para medir los vientos. Viene un huracán Katrina, va a venir, ahora sí, ya viene, mañana, pasado mañana, están midiendo. Pero la escritura, Eclesiastés capítulo 1, verso 6, dice que el viento del sur se rodea, va girando de continuo, va y viene, da giros. O sea, todo eso menciona la escritura con mucha anticipación. Por lo tanto, evidencias de un creador inteligente existe a millares surgir. Podemos pasar hablando horas tras horas, mostrando la evidencia de un ser inteligente, del creador de los cielos y la tierra, del Dios soberano, del Dios de la Biblia, no de otros dioses, eso sí, muy particular, pero del Dios de la Biblia, que da testimonio en su palabra de que Él es una veracidad y que existe. Hoy por hoy, la mayoría de países y los científicos de muchos países tienen antenas y satélites, están apuntando al espacio para encontrar vida extraterrestre. Y no quieren reconocer a un ser superior. Quieren encontrarse con un extraterrestre que sea de otro mundo, que venga de los dioses, pero no quieren reconocer de ese ser supremo que ha dejado tangiblemente la evidencia de su existencia. Existe una firma, y esa firma está en el ADN de cada ser humano. Ahí está la firma de Dios. En cada ser humano se encuentra en el ADN la firma del eterno Dios. El cuerpo humano es el diseño más inteligente que Dios ha hecho. Ejemplo de eso, el riñón, por ejemplo. El riñón de cada uno de vosotros es un órgano tan complejo que incluso la más mínima variación en su funcionamiento puede ser fatal. Sin embargo, los evolucionistas quieren hacernos creer que este increíble órgano evolucionó y se desarrolló a fuerza de errores. O sea, de explosión en explosión, ahora es perfecto. Es una locura. Todos sabemos que el método de ensayar y fracasar no es confiable para resolver los problemas. Y mucho menos cuando se considera que los errores matarían el organismo y pondrían punto final al ensayo. Por lo tanto, cuando se ven todas estas evidencias de diseño, lógicamente se debe esperar que haya un diseñador. No hay lugar a duda, ni tampoco pregunta que pueda hacer que esto cambie. De hecho, en el mes de febrero del año 1991, el científico estadounidense Francis Crick dijo: el origen de la vida parece ser casi un milagro. Son muchas las condiciones que se debieron satisfacer para lograrlo. Por lo tanto, conclusión número 1, cerrando ya. En el mundo existen cosas suficientemente complejas y sofisticadas que evidentemente no son obra del hombre, empezando por el hombre mismo, y muchas otras maravillas naturales. Por lo tanto, tiene que haber un ser inteligente que haya creado estas cosas, esas cosas que existen en el mundo, lo que hemos hablado hoy. Conclusión número 2. El mundo mismo es algo muy complejo y sofisticado que evidentemente no es obra de hombre. Por lo tanto, tiene que haber un ser inteligente que haya creado el mundo. Ese es el Dios de la Escritura. La ciencia, lejos de debilitar la existencia de Dios, evidencia la existencia de Dios, de un diseñador inteligente. Por más que quieran ocultarlo, no lo han podido y no lo podrán. Si todavía a usted no le convence la existencia de Dios por todo esto, argumentos que se han presentado, muestras, es más, ni siquiera he argumentado, sino solamente he mostrado. Si no cree en la existencia de un diseñador inteligente, usted está haciendo un gran esfuerzo y tiene demasiada fe para creer que fue simple accidente. Definitivamente. Ahí es donde quiero terminar leyendo Salmo 148:1, por favor. El tiempo se nos acabó. Hay muchos más argumentos que no pude hacerlo porque no quería hacerlo en dos partes, sino mostrar esto. Porque luego de esto miraremos las maravillas de ese ser inteligente. Ahora que ya conocen y saben la existencia de Dios, déjenme mostrarle en los próximos domingos a ese Dios su carácter y su identidad. Salmo 148:1. Por esa razón dice lo siguiente, de la siguiente manera. Mira esto. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos,
Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Los puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, alaben a Jehová. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes también, las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre toda la tierra y los cielos. Él sea exaltado, el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano, aleluya, alaben, alaben y alaben a nuestro Señor. Él existe, Él es real, puedes ver, puedes palpar su creación solamente con el mero hecho de que hoy estés escuchando ahora y tu sistema auditivo haya apreciado este mensaje. Es la evidencia de que Dios es real y Dios existe, y Él hoy te está dando el testimonio de su existencia con todos esos ejemplos que hoy hemos visto. Dale gloria a Dios y dale gracias a Dios, porque ese Dios soberano nos alcanzó, su gracia nos hizo libres.